Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Luego de mucho tiempo conversamos con usted y cómo le fue en esta situación política que estamos en estos momentos en el país. Entendemos que también ustedes, en el caso suyo, también está fijando en lo que denominan a favor de la democracia. Desde diciembre que no se nos permitió inscribir a nuestra lista parlamentaria, nosotros señalamos directamente al doctor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que había un indicio de fraude. Nosotros hablamos con un nombre propio de fraude, de querer limpiar la cancha para favorecer a alguien en particular y no permitir que un partido político como el APRA pudiera participar en este proceso electoral. Concluyó con toda la revisión de nuestras apelaciones con el mismo resultado, no se nos permitió, y muy bien tú lo has dicho y lo has recordado, Pedro, voto dirimente de un jurado nacional incompleto y que finalmente nos excluyó del proceso electoral. Hoy continuamos nosotros en la defensa de la democracia y no es coyuntural. Pedro, tenemos 97 años de vida institucional. Aya de la Torre, desde que funda el Partido Aprista, fue quien confrontó con un modelo comunista que se quería instaurar en el Perú. De tal manera, consecuente con nuestros principios e ideales, nosotros hemos hecho frente a un partido político que nace en mi tierra, en Huancayo, y que conozco a Vladimir Cerrón y cuál es su formación política y también del desastre al cual ha arrastrado a la región Junín y en toda esa denuncia de corrupción, y hoy que la Fiscalía nos muestra pruebas que estos recursos habrían financiado la campaña de Pedro Castillo, incluso de tal manera que nosotros continuaremos haciendo política y hemos dicho también, sea cual fuera el resultado, nosotros requerimos que se revisen las actas, pero finalmente nosotros haremos una oposición constructiva a quien tenga que conducir el país. Pero, doctora Vilches, a ver, una cosa es la investigación dinámica del centro, corrupción de Vladimir Cerrón y todos aquellos que terminan estando a su alrededor, y otra cosa lo que podría ser las elecciones libres, democráticas y transparentes, como lo han calificado diversos organismos internacionales. La Unión Europea se pronunció, la OEA se pronunció y a favor de las elecciones del país, que todas se desarrollaron sin ningún tipo de contratiempo. Si tienes a la Unión Europea, si le tienes a la OEA, diciendo que aquí todo fue bien llevado adelante, ¿por qué insistir con el tema del fraude? Bueno, nosotros no hemos dicho fraude ahora, hemos dicho fraude desde el mes de diciembre, cuando un jurado incompleto no permitió inscribir al APRA. La coyuntura ahora nos ha arrastrado a que las irregularidades que se han dado, visto, sustentado por los personeros correspondientes, de los cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia directa, han demostrado o no demuestran, en realidad hay una sombra de ilegitimidad a quien pueda ser elegido. A nosotros nos interesa, primero, que se puedan verificar estas observaciones que han hecho. No es que nos gane el tiempo en lo que otros han dicho. Los organismos internacionales son veedores en circunstancias, y en esta circunstancia, al parecer, y especialmente, o bueno, han dicho y han manifestado su conclusión de que no ha sucedido nada, y en realidad, y las actas que demuestran que sí lo ha habido, Claro, bueno. ahí justamente nos quedamos en un callejón sin salida, creo yo. Uh-huh. Porque por una parte, hay pruebas que Fuerza Popular considera que son contundentes sobre lo que califican como fraude en mesa o fraude electoral ya en su totalidad. Pero por otra parte están los observadores, como dijo el presidente Sagasti esta semana en un medio de comunicación, que habían 14 misiones de observadores durante las elecciones, y ninguna de esas misiones han señalado que había al menos un acto irregular del proceso electoral. Y por ello no conllevaba que puedan pedir una comisión auditoria de la OEA para que venga a revisar el proceso electoral de este país. Es lo que ha dicho el presidente Sagasti. Y el presidente Sagasti también salió a decir que hay gente que ve lo que quiere ver, que cree lo que quiere creer, y aunque le presenten evidencias, va a seguir pensando lo mismo, en referencia a todos aquellos que se ponen al resultado y que consideran que hay fraude, aunque todos digan que no. Pedro, mira, me dio mucho gusto conversar en la OEA con el responsable de los procesos electorales a quien ellos asisten, también son veedores.
Y lo que pudimos tener directamente de él y en el informe, informe borrador que se nos alcanzó, fue que la OEA hizo seguimiento a 280 mesas de las más de 1.800 mesas que hay en el Perú. Y en ellas no se dio ninguna irregularidad. Obviamente, por muestreo o en la situación que ellos los eligieron. Pero 280, donde seguramente en zonas urbanas donde las cosas sucedieron porque habían tantos veedores o transparencia u otros colaboradores. Donde han habido irregularidades han sido en las zonas rurales. Pero que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones que revise, determine y llegue a la conclusión. Nos interesa a nosotros el momento de la proclamación, sea al profesor Castillo, sea a la señora Fujimori, a quien proclamen, ambos, cualquiera de ellos que asuma la presidencia, tendrá una sombra de ilegitimidad. El jurado no ha tenido a bien a revisar o acceder a todas las actas que se han observado. Pero luego, habrá una proclamación, Pedro. Esa no es la solución a los problemas que tenemos de fondo. El problema y la crisis social en la cual hoy, bueno, tampoco es por el proceso electoral, lo venimos arrastrando en este contexto de pandemia y otros factores que han conllevado a que el país esté dividido. Y a llamar una gran atención, requerimos soluciones. Para ustedes, Pedro Castillo va a ser un presidente ilegítimo, entiendo. No para nosotros, para la población que no tiene una claridad en estos resultados del proceso electoral y no le da sustento. Y ahora tendremos también... Doctora Vilches, he conversado, por ejemplo, anteriormente en esos días con gente que me dijo, he votado por Keiko Fujimori, pero ahora me arrepiento por la forma como se está comportando. He votado por Keiko Fujimori, pero quiero que proclamen a Castillo porque creo que es el justo ganador. He votado por Keiko Fujimori, pero me doy cuenta que es una mala perdedora. Ese es el mensaje que en estos momentos se viene dando y es por ello que consideran que ya Pedro Castillo tendría que ser proclamado. Muy bien, que lo proclamen. A nosotros nos interesa, si hay un viso o hay una sombra de ilegitimidad, el jurado debería encargarse a esclarecer. Pero finalmente lo van a proclamar. Pero esa no es la solución, reitero, a los problemas de fondo. La siguiente semana se instala ya la mesa del Congreso de la República. ¿Habrá sintonía entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para hacer una agenda común de temas prioritarios en el país? ¿Mantendremos esta confrontación entre dos poderes importantes del Estado? ¿Qué es lo que tendremos de parte de la propuesta de quien será proclamado como presidente de la República? Entonces, hay cosas importantes en el país como esta revisión en el jurado, la proclamación y después de la proclamación también, Pedro. No podemos situarnos solamente en un hecho cuando aún la población peruana espera ser vacunada en su totalidad. Reconozco en lo personal que ha habido un avance importante, pero mira, ves como un avance tan importante en vacunación, en el haber hecho las negociaciones para la compra de las vacunas, por un hecho, ¿verdad? Tan, diríamos, no sé, pues, diríamos, no consciente, dos autoridades muy importantes como la presidenta del Consejo de Ministros y nuestro ministro, un amigo Oscar Ugarte, bailando un tema, ¿verdad?, de fondo. ¿Usted se refiere al tema, que hay un esfuerzo importante, ojalá Pedro, que se mueran? A esta música cumbia que bailaron en la vacunatón anterior. Y mira cómo cómo exponen a dos autoridades a poder mostrarse así con la población en un momento tan difícil cuando hay más de 180,000 personas que han fallecido. Pero para que veas el desorden que hay, o sea, no hay una mirada país. Sé también que este equipo que formó el señor Sagasti ha sido para completar el periodo presidencial, pero los temas de fondo, la corrupción en los gobiernos subnacionales, la falta de el quehacer y ejecución que se están preparando ya para el próximo año entrar a elecciones,
¿verdad? Nos lleva a zozobra y nos lleva a no encontrar un camino propositivo de salida. Ya, ahora, doctora Vilches, dentro del contexto político nacional comienza a generarse la preocupación por lo que podría pasar en el país en los próximos 5 años. Indistintamente de que el APRA esté vigente o no esté vigente como organización política registrada dentro de la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones, ustedes van a tener que hacer una vigilancia, una oposición responsable, porque lo que se ve, se prevé que va a suceder es un clima bastante tenso como el que en estos momentos se está viviendo en el centro de Lima. Hay enfrentamientos constantes entre militantes de Fuerza Popular y Perú Libre. Estos enfrentamientos podrían incluso trasladarse al resto de la población que pueda estar a favor o en contra del futuro gobierno. Pero ¿cómo ser vigilantes en una situación de incertidumbre donde la principal propuesta que se sigue enarbolando es un cambio de la Constitución, donde uno percibe que la mayoría de la población considera necesaria la modificación o el cambio absoluto de la Constitución? ¿Cómo hacer equilibrio de poder o vigilancia ciudadana cuando hay una percepción de algarabía, de reciprocidad de la gente hacia la propuesta de una nueva constitución, una asamblea constituyente? El proceso electoral nos lleva no a razones, sino a expresiones de motivos o expresiones de alegría o en contra de una u otra propuesta. Un proceso electoral es más emotivo que razones de peso. Proclamados, el proclamar de las autoridades o elegidos quien conducirá el Congreso de la República, tendremos a los representantes de los poderes del Estado, que puedan hacer, reitero, una agenda en común. Lo emocional nos dice, los problemas de la salud lo debe corregir una nueva constitución. Los problemas que tenemos en el sector educación lo debe solucionar la constitución. Si la constitución o una nueva constitución soluciona los problemas de fondo, vamos a una nueva constitución. Y nosotros ratificamos que la constitución del 79 fue la mejor constitución hasta el momento que logró retornarle los derechos humanos, sociales, laborales a los peruanos. Vayamos a una discusión, si eso fuese, nosotros haremos vigilancia ciudadana y haremos oposición propositiva y lo hemos dicho desde el mes de enero cuando no se nos permitió inscribirnos. Sin embargo, hoy el país demanda de consensos, Pedro. ¿Cómo tender puentes para que esa confrontación que tú muy bien has expresado y que hace unos días casi matan a un adulto mayor destrozándole la cabeza? O los militantes de los dos partidos políticos que tú has mencionado enfrentándose en la calle. Eso no nos va a llevar a nada bueno, por el contrario, tampoco tiene visos de parar esta confrontación. Requerimos consensos, buscar consensos, tender puentes. Y quien asuma la presidencia de la República tendrá la responsabilidad de colocar a las personas que puedan tender esos puentes, que Claro, pero los puedan militantes, conversar. pero a ver, doctora Vilches, usted también es, como política sabe que los militantes reaccionan conforme actúan los líderes. Pasó, por ejemplo, con el tema, aunque hayan minimizado la agresión al vehículo oficial del ministro Cerugarte, si la lideresa de la oposición, que sería en estos momentos Fuerza Popular o Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo, dice que no va a reconocer los resultados y que hay un tema de fraude, que el gobierno se puso la camiseta de Perú Libre, es obvio que sus seguidores van a tener el mismo discurso y la misma actitud y quizá mucho más. Y terminan rodeando, zarandeando, sacudiendo el carro, el vehículo oficial de un ministro de Estado que nada tiene que ver con el tema electoral. Pero por ser del gobierno se van y se la agarran contra un ministro de Estado. Si Pedro Castillo en estos momentos termina diciendo hagan vigilancia, gracias por ser patrióticos, por estar aquí cuidando los votos y permanezcan, sabiendo que está violando la norma vigente de restricciones por toque de queda por la pandemia, él termina avalando que la gente permanezca en la calle, entonces los militantes van a sentirse fortalecidos. Y esto pareciera ser que se ha convertido en tierra de nadie. ¿Cómo garantizar una reconciliación nacional en este clima tan hostil que los propios líderes políticos que están pretendiendo llegar a Palacio de Gobierno están alentando? Pedro, hemos condenado todo acto de violencia que se han dado en las últimas horas. Condenamos la agresión que han sufrido los dos vehículos de los dos ministros de Estado, como hemos condenado la actitud violenta que casi mata a un adulto mayor. Pero eso tiene que parar. Tú muy bien lo has dicho, eso tiene que parar. ¿Cómo hacemos?
para bajar estas tensiones. Los dos líderes tendrán que entender, nosotros vamos a la solución de los problemas de fondo. Tú has tratado, Pedro, perdón, en el tema de fondo tenemos el alza de los productos de primera necesidad de la canasta básica de todas las familias. Con el alza de combustible han subido todos los productos porque los vía flete se trasladan al interior del país. Ayer hecho en mi plaza, he comprado a 10 soles el kilo de pollo. Y los otros productos al unísono también están subiendo. ¿Quién trata ese tema de fondo? Y no hay empleo, no hay incremento en las remuneraciones. Entonces, ese problema de fondo nos lleva a poder incluso seguir con esta confrontación que tiene la población, con razón o sin razón, con sus líderes a cuesta o no. Lo que requerimos, Pedro, es tender esos puentes y que no solamente la actitud de los líderes políticos nos lleve a esa concertación de ideas, a tender puentes. Decimos, requerimos un gobierno de unidad nacional. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pedro Castillo probablemente ya sea proclamado o el martes o en el peor de los casos el miércoles, ya porque hasta el día de mañana tiene tiempo el Jurado Nacional de Elecciones para que responda sobre el recurso de impugnación de la proclamación que se hizo en varios jurados electorales especiales a favor de Castillo. Sin embargo, Pedro Castillo tiene el perfil, cree usted, o el Partido Político Perú Libre, tiene el perfil de ser un partido que pueda unir al país. Pedro, es lo que eligió el Perú. Si lo van a proclamar, es lo que eligió el Perú. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar si es o no es la persona que necesita el Perú como presidente de la República? Lo que nos queda entonces a lo que proclame el jurado, porque eso finalmente es el rol que le corresponde. Podemos seguir marchando, podemos seguir protestando, pero el país necesita en estos momentos soluciones. ¿Quién toma la decisión para que la franja de precios de combustible funcione realmente? Lo hicimos nosotros en el momento que se nos dio en el segundo gobierno con el presidente Alan García, para detener el alza que hubo del petróleo el año 2008-2009. Se puso a funcionar esa franja de precios para que pueda contener el alza de los combustibles. No lo vemos ahora. Hoy se está disparando los combustibles y no sentimos que el gobierno esté tomando acciones al respecto. Entonces, el costo de vida se incrementa, como muy bien tú has dicho, la incertidumbre continúa. La próxima semana tendremos seguramente la proclamación y la responsabilidad que asuma, si en este caso es el señor Pedro Castillo, es, si ahora ya es proclamado, equipar o convocar a estas personas que puedan ayudarlo a él, que conozcan más que él y poder sentar esas bases de diálogo permanente. Deduzco por la pregunta que le hice que para usted Perú Libre o Pedro Castillo no tienen el perfil de ser una línea dialogante que necesitamos en estos momentos en el país para la reconciliación nacional. Sin embargo, dejemos de lado del Ejecutivo, vayamos al aspecto del Parlamento. ¿Cuál tendría que ser la función del Congreso de la República frente a los cambios frente al cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, que a toda luz se pretende imponer en estos momentos? Tendría que someterse a un nivel de cordura, de diálogo, de consenso. Bueno, pues vayan para generar una norma que permita Asamblea Constituyente, que redacten la Constitución, que la gente decida finalmente si quiere o no quiere, o tendría que fijarse en una posición dura frente a esta posición o imposición política de Perú Libre. Conozco a Perú Libre, Pedro, y por eso es que sustento el objetivo de este partido al participar en este proceso electoral era tener una bancada o pasar la valla electoral. Y quienes asumirían la función y el rol en el Ejecutivo eran los que venían del gobierno regional de Junín. Esa era la propuesta inicial. Por eso es que me ratifico en lo que nosotros predicamos, que necesitamos puentes o personas que tiendan puentes. El Parlamento Nacional. La próxima semana sabremos cuál es la correlación de fuerzas. Si logra Perú Libre hacerse de la presidencia del Congreso de la República, seguramente con los votos y partidos políticos que así lo acepten, con sus intereses personales y no más el país, ahí tendremos
el correlato seguramente ejecutivo y legislativo que lleven a la agenda de una nueva constitución. Si se logra otro tipo de consenso, tendremos ahí un poder del Estado que sustente las necesidades a desarrollar y a solucionar en el país y no un interés tan personal como lo ha hecho este partido político. Lo ha sustentado y ha hecho eco también de otros partidos políticos como el Frente Amplio. Ya, pero en esa misma línea le pregunto su opinión sobre a quién creerle, a Pedro Castillo o a Perú Libre como partido político. Pedro Castillo, con Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, hablan y hablan y hablan y hablan sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Conversé el día de ayer con el congresista electo y vocero de Perú Libre, Alex Paredes, y él menciona que el tema de la Asamblea Constituyente sí, es una propuesta, es una promesa, pero que tampoco es fundamental, tampoco es prioridad. ¿A quién le creemos? Yo le creo a Vladimir Cerrón, a quien conozco, y la agenda que él tiene claramente es una nueva constitución. Le creo a Vladimir Cerrón en la carta y en la propuesta que ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, que es su ideario, formado políticamente y es el dueño de Perú Libre. Debo entender que el profesor Pedro Castillo, como invitado o inscrito 6 meses antes en un partido político, y ojo, él no buscó el partido político, a él lo buscaron. Hoy será, si lo proclaman, presidente de la República. Hay un mensaje, o hay varios mensajes de distintos actores de un mismo partido político. Yo me circunscribo hasta ahora con Vladimir Cerrón, que es el que sustenta y el dueño del partido político. Cuando veamos una posición clara y directa de Pedro Castillo referente a Vladimir Cerrón, ahí creeré en Pedro Castillo. Mientras tanto, quien maneja todo, dirige todo y está decidiendo adentro es Vladimir Cerrón. Bien, doctora Díaz Vilches, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Muchas gracias, Pedro. Buen domingo. Buen domingo también para usted. Vamos a la pausa rápidamente, volvemos con más aquí en Vez Cable. Estamos en Rumbo al Poder, pero también nos pueden seguir a través